Bueno, le damos el inicio a la doctora Soledad para que comencemos por felinos y la doctora nos pueda ir comenzando. Muchísimas Ya, gracias, doctora. bueno, mira, yo tengo unas imágenes, no sé si me puedes dar el pase para compartir ahí. Perdón, ¿puedes compartir pantalla? Todavía no me sale. ¿Puedes compartir pantalla? Ahí sí, ahí sí, ya, listo. Ok, bueno, muchas gracias por asistir a todos. Vamos a empezar entonces a hablar de gatos. Bueno, tenemos harto que hablar aquí, obviamente, y probablemente surjan bastantes dudas. Vamos a tratar de ser lo más precisos y concisos posible, pero obviamente ahí en las preguntas vamos a ir solucionando todas las dudas, ¿cierto? Vamos a partir entonces refiriéndonos un poquito al título, ya, a la parte más gruesa, ¿cierto?, de este seminario. Y para introducirlos un poquito, después Patricio va a hablar, obviamente, también en detalle de los dominios del bienestar animal, lo que se llaman libertades. A lo mejor algunos lo saben, otros quizás no tanto, pero es una base para poder entender en el fondo qué hacemos cuando hablamos de bienestar o qué es lo que tenemos que lograr cuando hablamos de bienestar, ¿ya? Eh, Hay aquí, les voy a mostrar en una imagen así como muy precisa, los 5 dominios, ¿ya? No me voy a referir mucho a los funcionales porque, bueno, son bastante obvios ahí lo que dice nutrición, entorno, la salud física, que es lo que nos ocupamos bastante también, ¿cierto? La parte conductual y la parte mental que tienen muchísimo que ver con nosotros, ¿cierto? Con el área que trabajamos, que es la etología clínica. Muchas veces estos últimos no se toman en cuenta o se ignora que existe, o bien a veces entramos a suponer un poquito y podemos fallar, ¿ya? Entonces es importante que en una consulta veterinaria, en la clínica, no solamente nos dediquemos a los primeros tres, ¿cierto? A la nutrición, al entorno, son cosas importantes, pero si no tenemos la parte mental y que va a conducir a la parte conductual, ¿cierto? Si no las tenemos cubiertas, podemos estarnos olvidando de mucho, inclusive de la base, ¿ya? Aquí la pregunta es cuáles estamos aplicando, cómo los estamos aplicando, ¿ya? Ya tenemos, con Patricio aquí sabemos muy bien que hoy por hoy y cada año van aumentando más la casuística de problemas de comportamiento, trastornos de comportamiento, y los gatos no son la excepción, ¿ah? Si hace unos años atrás quizás los perros eran por lejos los que más estaban, ¿cierto?, en nuestra estadística, los gatos ahora también ocupan una parte muy importante, una porque los tutores se están preocupando mucho más y dos porque el gato es un animal que está superando al perro en el fondo en temas de tenencia. Aquí, por ejemplo, en la parte mental, ya debiéramos preocuparnos porque nuestro paciente tuviera tantas experiencias positivas y evitar las negativas. Hay algunas negativas que no se van a poder evitar, por ejemplo, uno mismo cuando le pone una vacuna, ¿cierto? Cuando a lo mejor le da un antiparasitario, lo revisa, obviamente lo va a tomar como algo negativo, ¿ah? Pero hay cosas de las que no puede estar exentas. Obviamente las otras, las que son de manera ya infligida hacia ellos, de manera voluntaria y dañina, obviamente que no, y también, ¿ya? Aquellas experiencias que, producto de todas las otras, nutrición, entorno, etcétera, pudieran afectar esta parte de la salud mental. Solo con eso vamos a lograr un estado de bienestar, porque como les decía, tenemos muy incluido aquí, muy asimilado que solamente un animalito está bien si está con buena comida, pelito bonito y que tiene, no sé, rascadores y muchas cosas. A veces la parte interna puede estar fallando. Y sabemos muy bien, igual por experiencia ya de los años, que no basta solamente con que las cosas estén bien por fuera, ¿ah? También tienen que estar bien por dentro. Y ahí es donde necesitamos saber muy bien de esto. Y por lo tanto, hago un llamado también a la capacitación en etología clínica, por supuesto, como parte fundamental en la clínica veterinaria. No es necesario ser especialista, pero
tener obviamente los conceptos básicos. Bueno, aquí hay algunas cosas que yo les quiero mostrar así, muy básicamente, ¿cierto? Para no perdernos, pero en la clínica igual tenemos a pensar algo, ¿ya? Que el gato es como un perro más pequeño, y no es así. De hecho, en la U, probablemente muchos de ustedes le han dicho hasta el cansancio eso, los gatos son un mundo aparte, ¿cierto? Y así también lo son en su conducta. Muchos errores, muchos problemas del bienestar se deben a que el gato todavía permanece como un misterio, ¿ya? O tratamos de extrapolar conocimientos que tenemos de los perros. Y para qué decir el tema de la humanización, ¿cierto? La humanización negativa. Tenemos que tener en cuenta que un animal sintiente, de hecho es muy sensible, y por esa misma sensibilidad que a veces no la olvidamos un poquito, tendemos a catalogarlo mal. Yo creo que todos alguna vez hemos pensado, oh, viene ese gato, gato Chucky, el gato pesado. Bueno, ese gato no lo hace porque quiere, ¿ya? Es porque también nosotros estamos a lo mejor no lo estamos comprendiendo muy bien, nos falta conocer y sobre todo tomar medidas para que eso no suceda, ¿ya? Porque un gato que no está feliz en la consulta es proclive a ganarse problemas conductuales en el futuro. No pocos, hoy por hoy, podrían ganarse un problema, una fobia, por ejemplo, en la consulta, por no haber sido entendidos, por no haber sido tomados en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos saber aquí? Y para eso les coloqué esta imagen. Un gato dice muchas cosas con su cuerpo, ¿ya? A veces pensamos que en el perro es mucho más fácil, quizás, o rápido de hacer, pero los gatos igual nos muestran bastantes cosas, ¿ya? Hay que fijarnos en los ojos, en las orejas, en el cuerpo completo, en la cola. Yo creo que las últimas dos partes son como las que más nos fijamos, ¿cierto? Cuando un gato está erizado, no está de manera, ¿cierto?, fluida en la cola típica esta del látigo. Sabemos que algo está pasando, sabemos que está mal, ¿cierto? Pero ahí nos quedamos porque no sabemos qué hacer. Entonces, justamente la parte de la capacitación en etología clínica, en Fair Free, no sé si algunos lo conocen, la vamos a hablar en un ratito más, que es todo un sistema de poder trabajar en la clínica de manera armoniosa. Ya sabemos que los problemas de un gato, por ejemplo, de un gato agresivo, de un gato asustado, no solamente le compete al gato, sino que le compete al tutor, ¿ya? Después le compete a la misma clínica. Todos quedan agotados después de atender un paciente complicado, ¿cierto? Todos quedan cansados, confundidos, arañados algunos. Entonces, esta es una forma de ahorrarnos muchos problemas. ¿Y para qué decirlo? Ya muchas veces igual que el cliente se sienta contento, se sienta satisfecho porque están entendiendo a su gato. Por eso también muchas clínicas se han especializado en eso. Entonces, es un concepto, el frío, manejo amigable, que tiene que ver con el bienestar en la clínica, ¿cierto? Un tema importantísimo a tener en cuenta, aprendérselo, tener ayuda a memoria, comparar, preguntar, ¿ya? Eso es algo que hoy por hoy se hace muy necesario, al igual que sabemos de otros conocimientos, ¿cierto?, más técnicos, de fármacos, etcétera. Por lo tanto, bueno, aquí yo les presento, bueno, ese es el logo de Fair Free, por si quieren buscarlo, googlear a los que no lo conocen. Pero esto yo se los quiero mostrar porque es algo que deberíamos tener muy incluido ya cuando hacemos a lo mejor semiología, cuando nosotros como médico veterinario estamos atendiendo, pero también, no sé si aquí hay algún tutor que esté presente, debe saber en qué estado está su gato. Después vamos a ver que es muy similar en los perros, pero simplemente a veces vemos, no, está asustado, no, que me quiere morder, no, que tiene una cara así, así, ¿ya? Pero esto se mide todo en fondo en conceptos bastante claros, ¿ya? Piensen esto como un semáforo, de hecho está descrito como un semáforo, ¿ya? Todos sabemos que lo verde, ¿ya?, es un estado de tranquilidad, ¿cierto? Un estado positivo. Ahí sale la sigla que se llama FAS, ¿ya? Pero en español, yo le voy a escribir aquí, pésimamente, pero MAE, miedo, ansiedad y estrés. ¿Ya? Porque en inglés es Fear, Anxiety and Stress, ¿ya? Pero es MAE, de hecho lo van a encontrar muchísimo como con esa sigla en español. El miedo, la ansiedad y el estrés
son obviamente los 3 factores más importantes y que están presentes en las atenciones veterinarias. Todo paciente puede sentir un poco de cada uno, experimentarlo en algún momento, porque es normal, porque son mecanismos de defensa, son mecanismos que nos ayudan a adaptarnos a un entorno. Pero el problema es que a veces fallamos en reconocer cuando ya se salió de las manos, ¿cierto? Cuando ya pasó ahí al amarillo, al rojo. Entonces, es importante que cada uno lo sepa. Por ejemplo, aquí el verde, ¿ya? Es un miedo, ansiedad y estrés, que no son lo mismo, ¿cierto? Pero están en 2 niveles, está estratificado a nivel 0. El típico paciente tranquilo, ¿cierto? El cooperador, que se ve hasta feliz, inclusive, sociable, ¿ya? Sin ni un problema, el paciente que, ideal, ¿cierto? Que todos quieren. Pero a veces, dependiendo el entorno, dependiendo los manejos que nosotros hagamos, nosotros mismos, cómo nos comportamos, la venida desde la casa, que eso lo va a hablar ahí muy bien después Patricio, esas cosas pueden ya afectar un poquito al paciente. Inclusive un manejo que a lo mejor sea bien hecho, con toda la buena disposición del mundo. A veces no sé, poner una inyección, ¿cierto? Medir alguna constante, el termómetro, etcétera. Es necesario saber que ya ha subido un poquito, que ya está mostrando un nivel de estrés, ¿cierto? Y ahí quizás frenar, poner ojo, pero sobre todo observar. Ahí pueden anotar, por ejemplo, varias claves. Un animal que está en la clínica empieza a lamerse, ¿ya? No es que tenga hambre, no es que esté queriéndose comer algo alrededor. Es una de las señales de estrés, ¿ya? Señales iniciales, muy bajitas. No quiere que lo miren, empieza a girar la cabeza. En los perros se da mucho, y después también lo va a decir Patricio, levanta una pata. ¿Ya? No es que te esté dando la mano para saludarte, está levantando la pata porque se siente nervioso, ¿cierto? En los gatos esta sí es clásica, que son las pupilas dilatadas. El ojo así gigante, aunque esté la luz llegándole directo. Los gatos también jadean cuando ya están, pero muy mal. En los perros es más pronto ver esta señal y más fácil. Podría a lo mejor recibir premios, y aquí yo me quiero detener porque muchos colegas se confunden, inclusive hasta los tutores, cuando dicen, no me recibe premios, no sé qué está pasando, ¿por qué no me pesca? Es esto, hay que pensar en esto. Si no recibe premios tu perro o gato, claramente es porque ya se salió de eso. A todos nos ha pasado, uno cuando está nervioso, cuando tiene algún problema, cuando está muy triste, no quiere comer, no quiere, como que dicen, tengo un nudo en la garganta, ¿ya? Y son mecanismos fisiológicos claros, ¿cierto? Para mantenerse lo más livianitos posible en caso de que uno quiera escapar, ¿cierto? Ya, esos son mecanismos fisiológicos, a los gatos sobre todo les pasa eso, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque a veces uno tiende a insistir también, no, que come, no, haz esto. Y a veces puede terminar pasando al otro nivel, ¿ya? Que es el nivel ya amarillo, el nivel 2 y 3, que ya empiezan a mostrar muchos más signos de miedo, ansiedad y estrés ya a un nivel moderado, ¿ya? A un nivel más complejo. Y empiezan también a suceder muy pronto, ¿ya? Empiezan a suceder rapidito y son varios a la vez. Aquí, por ejemplo, puede que ya no te reciba premios. Si ya no te recibe premios, pero tampoco se ve tan estresado, es que está en ese nivel, ¿ya? Hay también entonces que hay tomar ciertas consideraciones. Por ejemplo, las tomas de muestras, las tomas de sangre, mediciones de constantes. Cuando las tomamos en pacientes así, puede que salgan alteradas. No pocos a veces salen con un diagnóstico, por ejemplo, de hipertensión, eh, siendo que están en este nivel, obviamente va a ser imposible tener otro resultado, ¿ya? Las temperaturas también pueden salir altas, ¿cierto? Eh, las tomas de muestra también podrían alterarse, las muestras de sangre. Entonces, ahí como ven, ya hay uno o dos signos de miedo, ansiedad y estrés como los que se ven ahí y que son un poquito más intensos. Y el rojo ya es el típico paciente que ya explotó, ¿cierto? Que ya no quiere nada. Ahí tenemos que considerar mucho. Hay una cosa importantísima que yo les digo tanto a tutores cuando hablamos en la consulta, pero también a colegas cuando hacemos charlas. En estos casos hay que considerar el bienestar. A veces no se hace por querer agradar al tutor, por querer hacer el trabajo rápido, porque nos sentimos obligados a entregarle una respuesta al tutor y a veces
tomamos las constantes igual, hacemos el procedimiento igual, siendo que igual deberíamos tener una capacidad, ¿cierto?, de llegar al tutor, explicarle bien que si llegamos a ese nivel le estamos haciendo un daño al paciente, ¿ya? Y el tutor también entender eso. ¿Por qué? Y el daño a qué me refiero, a que se gane una fobia para la próxima, y la próxima, y la próxima, ¿ya? Entonces, un paciente en ese nivel, ojalá, ¿ya? Mandarlo para la casa. O sea, no va a servir, ¿cierto? Cualquier muestra, cualquier parámetro que uno quiera medir. ¿Y por qué no considerar la sedación? Por ejemplo, si ya tenemos un historial de pacientes que continuamente están en ese nivel rojo, ¿ya? Pensar en lo de la premedicación. ¿M? La premedicación aquí es un concepto muy claro que tenemos que tener, lo vamos a hablar aquí en un ratito más. ¿M? Otra cosa, ¿ya? Y ojalá que esto lo hayan anotado, lo hayan tenido bien clarito. Esta imagen es muy elocuente, esto dice muchas cosas. De hecho, no sé si conocen a la doctora Sofía Yin, que también era un emblema de todo el tema del manejo amigable, y ella mostraba en un libro que tiene de manejo amigable esta imagen, que a los perros y los gatos les puede parecer muy familiar, es una interpretación obviamente, pero un veterinario acercándose de manera inadecuada, o a lo mejor de manera adecuada, pero un paciente que ya tiene una patología a nivel conductual, ¿cierto? Le va a parecer del terror, así de simple. Entonces, ahí las buenas intenciones no bastan. Tenemos que también conocer al paciente, ¿cierto? ¿Será sano a nivel conductual? ¿Tendrá alguna patología a nivel conductual para nosotros ya poder prepararnos y tomar las acciones antes? ¿Ah? Y no encontrarnos con un paciente que ya está en las últimas, están en más de 4 o 5, y lo único que quiere es escapar, y entonces no nos va a servir nada de lo que estamos haciendo. Sucede mucho que, claro, uno piensa que si yo le hago cariño a mi paciente, si yo le hablo como guagüita, ¿cierto? De manera amistosa, eso es bueno y se lo va a tomar de buena forma. Y no, puede que con toda la buena intención del mundo, ¿ya? El paciente nos ve igual de esta forma, ¿ya? Como una amenaza, como lo peor. Entonces, eh, ¿le gustará o le gustará? Puede que lo tome hasta como un castigo esa voz que le estás haciendo, chillona, esa caricia en la cabeza. Ojo también, ¿ya? Porque cada paciente es un mundo, cada lugar es un contexto nuevo, ¿cierto? Porque así es cada consulta, ustedes eso ya lo saben de sobra, siendo médicos veterinarios o tutores. Entonces, es muy importante conocer el lenguaje corporal, tengan en cuenta la imagen que yo ya les había comentado hace un ratito. Y bueno, aquí, por ejemplo, hablaba del tema de la premedicación, ¿ya? La premedicación es muy importante. Esa molécula que está ahí es una de las moléculas que usamos mucho en la clínica, que es la famosa trazodona, se usa en gatos y perros, más en perros, pero no tengamos miedo a preguntar, no tengamos miedo a capacitarnos en esto. No tengamos miedo de entregar la premedicación, por lo tanto, porque nos va a ayudar muchísimo a que el paciente llegue ya de buena forma, ¿ya? Y todo el círculo pueda ser armonioso. No termine en un problema mayor, ¿cierto? El animal va buscando salud, va buscando bienestar y sale más estresado de lo que entró, ¿ya? Entonces, en la premedicación es importante. Aquí no nos vamos a detener, obviamente, a hablar de fármacos cada uno, porque es solamente una introducción, ¿cierto? Es una conversación de esto, pero sepan que, claro, hay que capacitarse en esto y que las instancias obviamente están, ¿ya? Solamente hay que buscarlas. Es muy necesario para poder entregar una buena atención. Si se dan cuenta, forma parte de la base de una buena consulta, ¿ya? No basta solo con tener una consulta bonita, no basta solo con tener una consulta amplia. Si no hacemos todo el recorrido, ¿cierto? Paso por paso, no va a funcionar, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta para que tengamos pacientes así de tranquilitos, así de felices, ¿ya? No basta solamente con que yo sea bueno, con que yo sea amable. Hay otras cosas igual que nos pueden ayudar y no tengamos miedo de usarlas. Aquí, más que nada, les quiero hacer como una comparativa, porque no da lo mismo tener un gato, por ejemplo, sentado, pero va a cambiar mucho aquí la disposición de su cuerpo, como yo les comentaba anteriormente, orejas, ojos, ¿ya? El gato más oscurito ahí obviamente está en una posición tranquila,
Tú puedes decir, oh, está sentado, ¿cierto? Este gato está sentado, está tranquilo. Pero si supiéramos más en detalle, ya empezamos a ver que las orejas se le empiezan a ir para los lados, el ojo se empieza a poner almendrado, ya. Esas son señales tempranas. Entonces ahí uno tiene que tener criterio para decir, avanzo, no avanzo, valdrá la pena hacer este manejo, tomo tal medida, bajo más las luces, no sé, ya ahí es momento de tomar medidas para que no vayamos a enfrentarnos después a un gato que ya se descontroló totalmente. No es lo mismo un gato relajado, ¿cierto? Levantando la zona lumbar, que es una posición de estiramiento, ¿cierto? De relajo completo, a un gato que está similar, pero está en un arco. ¿Ah? Y puede que esté inmóvil, puede que esté congelado en esa posición, eso no significa que se esté portando bien. También ahí ya empezó a cambiar las orejas, el pelaje, sepan ustedes igual que el pelaje es la piloerección es una demostración de miedo, ya de tratar de parecer más grande. Y no es lo mismo, entonces, esas también son diferencias fundamentales. Si vemos un gato así, no es para llegar y lanzarnos encima, ¿cierto? No está diciendo de manera muy sutil que hasta ahí nomás llegamos. No es lo mismo un gato, ¿cierto? En estación, ¿cierto? En cuatro patas con la cola levantada, pero que se ve en confianza, ¿cierto? Tranquilo porque su caminar es fluido, a un gato que también está en la misma posición, pero obviamente, ¿qué es lo que cambia ahí? La cara, las vocalizaciones, todos conocemos a los gatos, los bufidos, los siseos, etcétera. Es muy distinto. La cola, muchos tutores dicen, se le infló la cola, ¿ya? Se puso gordita la cola. También son señales de piloerección. Entonces, como se dice, puede ser lo mismo, pero no es igual, ¿ya? Y eso vale mucho a la hora de ver gatitos en consulta. Si llega un paciente felino, entonces, como a modo de resumen, y sufre una crisis, el MA está en 4 o 5, yo ahí tengo que hacer rápidamente un razonamiento de que si lo que voy a hacer a continuación vale la pena o ese gatito lo dejo descansar y se va para la casa. ¿Ya? Con toda la sinceridad del mundo y con, ojalá, eh, una conversación que sea bastante en confianza con el tutor. Por último, esto les va a pasar, o ya les ha pasado a lo mejor muchas veces, tanto a colegas que le hacen la pregunta o a tutores que lo sufren al llegar a casa. ¿Qué pasa si un gato, claro, yo tengo, por ejemplo, 2 o 3 gatos en la casa, llevé a uno de mis gatos a esterilización, algún procedimiento, vuelvo a la casa y se pelean? Eso es algo que todos deberíamos preguntar, por ejemplo, en la consulta. Ya me trajeron aquí a tal gatito. ¿Ese gatito vive con más gatitos en la casa? Esa es una pregunta de anamnesis, ya que debería ser básica, pero no la hacemos muchas veces. Nos enteramos de que existieron problemas cuando el tutor nos llama y nos dice, oye, mis gatos se están peleando, no sé qué pasó justo cuando volví a la clínica. Deberíamos saber, claro, que los gatos tienen todo un sistema de reconocimiento de marcas, ¿cierto? De olores. El gato vuelve desde la clínica ya con un olor distinto, pero también otra cosa, ¿ya? No es solamente un tema territorial, no es solamente que se modifique el territorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese animal lo pasó horrible en la clínica? Nadie que lo pase horrible, esto va a volver de buena gana. Aunque sea su amigo, aunque sea su compañero de casa, va a llegar, como se dice, echando los monos, ya va a volver horrible. Entonces, no solamente pensar en las medidas que normalmente se toman a nivel territorial, sino que también ver, evaluar cómo venía ese animalito desde la consulta. Por ejemplo, lo pasó mal, tuvo un día terrible. No podemos esperar, ¿cierto?, que llegue abrazando a todos, ¿ya? No. Entonces, esas son igual consejos, son datos, tips, no sé, que debieran ir por escrito, infografías, etcétera, porque estos casos son muy frecuentes en la consulta de etología, más de lo que ustedes piensan, y normalmente llegan a la consulta cuando ya están muy cronificados, porque el tutor intentó reintegrarlo, intentó reintroducirlo, le consultó a este, compró todos los productos de la vitrina y no pasó nada. ¿Ya? Entonces, si pudiéramos prevenir, si pudiéramos hacer que nuestros pacientes vuelvan a la casa lo más tranquilos posible, nos ahorraríamos
bastantes patologías después, ¿cierto? Y no olvidemos que no es necesario, nuevamente les repito, ser un especialista, ¿ya? Eh, por mi parte, eso yo les quiero comentar de gatitos, ¿ya? Eh, no sé si, bueno, me imagino que las preguntas vienen después, así que le doy el paso ahí a mi colega para que nos siga hablando del Muchísimas, tema. muchísimas gracias, doctora Soledad. Sí, les recuerdo Ujú. que por favor hagan sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas para que después podamos hacer todas las preguntas y nos vayan respondiendo entre los dos, ya que ambos son especialistas en el tema. Perfecto, el doctor Patricio tiene la... Vámonos. Muchísimas gracias, doctor Patricio. Está con el MUR. Ahí está muteado. Doctora, ahora sí, entretenidísimo Muchísimas gracias. escucharla siempre. Los gatos son un mundo, los gatos son distintos, los que trabajamos en clínica todos los días sabemos que toparnos con un gato es otro tema y atender a familias tenedoras de gato también es otro tema, pero a mí me toca contarle un poquitito del mundo canino. Y el mundo canino también tiene sus propios tips, aunque el tema sea el mismo, pero como la doctora lo dijo, el gato no es un perro chico, y el perro tampoco es un felino gigante. Por ende, tenemos que entender que la percepción que tienen del mundo es total y completamente distinta. Y cuando nos invitan a hablar de bienestar en la práctica diaria, tenemos que entender que lo que tenemos que transmitir en estos minutos son consejos que sean tips muy transversales y que cada uno de los presentes los pueda hacer llegar a las familias que nos visitan todos los días. El bienestar de un animal en una clínica, claramente somos responsables, no solo nosotros como médicos, sino que todo nuestro equipo. En las clínicas, desde el equipo de recepción hasta el equipo que nos ayuda a mantener una clínica en orden y aseada, son responsables de dar un ambiente que sea propicio para el bienestar de un paciente. Pero esto no parte en la clínica. Esto parte cuando nuestros pacientes llaman y toman la hora. Y parte porque es el equipo de recepción el encargado de poder consultar si el paciente tiene algún conflicto, si tiene algún miedo, si es ansioso. La doctora nos regaló este tip justo de la MAE, que la MAE, los que trabajamos en esto, es como nuestro medidor del día a día, nuestro barómetro de nuestros pacientes. El miedo, la ansiedad y el estrés son grandes compañeros que tenemos que regular en la emocionalidad de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Si nosotros como dadores de un servicio, cuando tenemos miedo, cuando estamos ansiosos o cuando tenemos estrés, nuestro servicio cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra tolerancia cambia. ¿Por qué no entender que en nuestros pacientes pasa lo mismo? ¿Y cuándo parte esto? Cuando salen de casa. En el fondo, el paciente que ya toma la hora, tenemos que saber si es o no un paciente que tiene miedo, que ha tenido malas experiencias anteriores, que si lo ha pasado o no lo ha pasado bien en la vida. Ahora me pasé yo, ¿ven? La doctora nos mencionó estas 5 libertades, yo se las puse en una imagen para que las podamos repasar. Entiendo que esto se ha ido haciendo cada vez más propio en todas las consultas, por suerte para nosotros que nos dedicamos a esto. Los alumnos de pregrado ya lo tienen dentro de su malla curricular, los que somos un poco más viejitos, esto no lo alcanzamos a conocer en la universidad, lo tuvimos que conocer en forma posterior, pero hoy día entendemos que cuando hablamos del bienestar de un paciente, no solo hablamos de que coma bien, no es la marca del alimento que come, sino es cómo come, cómo dispone en su alimento. Hablamos de que sea el alimento que necesita, que cumpla ciertos protocolos de horario, que pueda comer tranquilo, que no tenga competencia. Cuando hablamos de sed, hablamos de agua fresca, hablamos de agua limpia. Cuando hablamos de incomodidad, no hablamos de un espacio pequeño, hablamos también, hoy día que tenemos grandes temperaturas, que los pacientes puedan optar a tener lugares frescos, lugares que tengan corrientes de aire. Cuando hablamos de dolor, imagínense cómo nos cambia nuestra perspectiva del mundo cuando nos duele la panza, cuando tenemos hambre, cuando nos duele la cabeza. Uno de nosotros con jaqueca es insoportable, porque contestamos mal, porque no queremos comer, porque nos molesta la luz, porque nos molesta el ruido. Nuestros pacientes también tienen estos problemas y la empatía es una de las cosas que tenemos que promover en nuestros equipos clínicos. Tenemos que entender de que son seres sintientes, de que tienen emociones y que responden a lo que el medio les ofrece y lo que nosotros les ofrecemos. El miedo, que ya lo hemos nombrado en la MAE, y entender de que el gato tiene conductas propias de gato
y que el perro tiene conductas propias de perro. No todo lo que consideramos un problema conductual siempre lo es. Hay muchas veces que no logramos entender que son conductas propias. Es que el doctor tiene un problema porque el perro ladra. O sea, claro, el problema sería si el perro maullara o chillara quizás, pero que el perro ladre no es el problema. La pregunta es ¿por qué ladra tanto? ¿Qué es lo que gatilla esta ansiedad que lo hace ladrar tanto? Pero su problema no es ladrar, los perros ladran. Y así como ese ejemplo hay muchos más. Por ende, cuando viene un paciente a la consulta, ¿por qué no darle un consejo que juegue, que pasee, que se distraiga, que huela, que olfatee? Cosa que cuando vaya de camino a la consulta vaya en un estado de más relajo, de más calma, y por lo menos vaya pensando en todo lo que descubrió antes de salir a la consulta. Que llegue un poquitito antes y que pasee alrededor de la consulta, que tome más sol. Ahora, esto tenemos claro que es cuando se puede. Hay pacientes que o son muy cachorros y que están expuestos a algunas enfermedades, pero el paseo también vale cuando es en brazo. El paseo también vale cuando es en un auto, porque el sentir aromas, el sentir ruidos, el ver cosas distintas también logra en cierta forma distraer y ocupar al paciente cognitivamente. Pacientes viejitos que les duelen los huesitos, claro, no lo vamos a hacer que caminen mucho porque si no van a llegar más molidos a la consulta. Tener ojo por qué es la consulta, porque podemos concentrarnos en este tema conductual, pero si al paciente le van a tomar presión, le van a tomar ciertas frecuencias respiratorias, cardíacas o exámenes que necesiten tener cierto estado basal, tampoco nos sirve que lleguen muy hiperventilados. Entonces, por eso es importante que esto se inicie en el contacto primario, que pregunten a qué viene, por qué viene, ha venido antes, que en las fichas clínicas que tengamos un registro donde podamos decir, perro mañosín, si lo hacemos con cariño, perro insoportable, si lo hacemos entre nosotros, perro con conflicto conductual, perro reactivo, perro mañoso. No sé, cada uno tendrá una sigla, tendrá algo, cómo poder denominar a ciertos pacientes que tienen que tener un trato especial. Pero el ayudarlo a que el transporte sea bueno, ¿qué trae en el auto? Una torta de novios. Viaje con cuidado, frene con cuidado, no lo traiga muerto de calor, no dé vueltas bruscas, porque eso hace que nuestros pacientes se alteren. Por ende, entendamos que traemos un ser vivo, un ser sintiente, que no anda en auto todos los días, por ende también es una experiencia que de repente le puede generar algún tipo de conflicto. Si nos podemos ayudar, ayudémonos. Bueno, esta es como la emblemática. A mí no me auspicia que quede claro, pero es la que todo el mundo conoce. La doctora se ríe. Es la primera que teníamos, doctora, desde siempre. Ahora, claro, están llegando más. Canicom, ForDB, Far y otras marcas también están empezando a ingresar. Hay distintas presentaciones, pero el uso de feromonas nos podría ayudar y no es solo lo único que nos podría ayudar. Hablen con sus médicos tratantes, hablen los médicos tratantes con las familias tenedoras, acostumbrémonos a indagar de que hay formas de ayudar a nuestros pacientes, no solo con fármacos. La doctora nos mencionó a nuestra nueva gran amiga trazodona, que todos la queremos mucho, la gabapentina también, que de repente por ahí aparece y también nos ayuda mucho, pero tenemos mucha fitoterapia involucrada en esto. Tenemos mucho nutracéutico involucrado en esto, tenemos feromonas involucrado en esto, que quizás no van a alcanzar el efecto inmediato, pero van a ir ayudando y tenemos que ir probando. Por eso es importante que esto se pruebe, que no lo ocupemos el día del transporte, que no lo ocupemos el día del fuego artificial, que no lo ocupemos el día de la consulta de vacuna, que sepamos cuál funciona, cuánto tiempo dura el efecto, cuándo tiene su mayor efecto, si el ayuno es prolongado o es más corto, cosa que podamos sacar un buen provecho de todo esto que se nos ofrece hoy día en mercado para ayudar a tratar a nuestros pacientes. Esto que se puede ver de repente un poco feo, un poco amigable, agresivo incluso, debiese ser parte de todos nuestros pacientes, pero en un uso amigable, en un uso respetuoso. Este tipo de accesorios permiten que el paciente jadee, permiten que el paciente ladre, permite que el paciente reciba premios, por ende se le pueda dar un refuerzo positivo a su conducta. Permite que pueda tomar agua en el trayecto. Por ende, si hay calor, si hay algo, también nos ayuda a poder hacer manejo que no saquen al paciente de sus conductas habituales. Pero claramente, si esto lo guardamos para cuando le van a cortar las uñas, lo guardamos para cuando va a ir a la consulta,
lo guardamos para cuando van a venir visitas. La asociación que empieza a tener el paciente a este tipo de accesorios también empieza a ser una premonición a que vienen malos momentos, a que viene un cuadro de estrés asociado a algo, a que viene un dolor, a que viene un manejo, a que hay miedo. Por eso, no esperen que un paciente tenga un conflicto conductual para recomendar este tipo de accesorios que permita que la familia esté más tranquila, que el equipo que lo recibe también esté más tranquilo y que el paciente no se vea obligado a tener que le amarran el hocico, que le ponen un bozal que es total y completamente coercitivo, que lo están retando. Por eso es importante trabajarlo con tiempo. Esto, o sea, es muy común que en esta época de Navidad y Año Nuevo, el 23 en la mañana llegue una consulta preguntando qué hacen con los fuegos artificiales. Y desgraciadamente no podemos hacer nada. Con esto pasa lo mismo. No tengo por qué regalar un caballo y que la gente piense que apenas llegue al campo lo van a poder montar. Todos saben que un caballo tiene un tiempo para acostumbrarse, para ver el apero, para soportar la cincha, para ver el peso, para entender lo que es un pelero, una silla y todo lo que le ocupa en su cara. En un perro no es distinto. El arnés, los bozales alfa que son amistosos, los arnés antitirones, los mismos paseos con traillas, son todos aprendizajes. Es importante que llevemos el mensaje que los perros no nacen llevando ciegos, los perros no nacen buscando bombas, los perros no nacen siendo animales terapéuticos. Los perros son perros y tienen una capacidad de aprendizaje maravillosa, algunos increíbles, pero esto va de la mano del tiempo, de la paciencia, del refuerzo, del cariño, no es algo automático. Y con todas estas cosas tampoco lo es, pero es parte de lo que necesitamos en nuestra clínica diaria. Porque, claro, nuestros equipos no deben exponerse tampoco a tener malas reacciones por parte de un paciente que pudiese generarle un daño. Pero si nuestros técnicos o enfermeros tienen miedo, claramente el paciente también lo va a tener y lo va a sentir. Y vamos a tener una relación que se aleja del bienestar. El transporte, como les decía antes, incluye todo esto, que el paciente vaya cómodo, que el paciente podamos ofrecerle feromonas, podamos ofrecerle aceites esenciales, podamos ofrecerle pipetas tópicas que venden hoy día, podamos llevarlo con buena música, que también puede ser de gran ayuda. Podamos evitar maniobras bruscas. Y lo otro importante que tenemos que tener presente es informar que el tiempo no es el mismo para todos los pacientes en una clínica. Hay pacientes que requieren más tiempo. Hay familias que requieren más tiempo también. Los pacientes que tienen problemas conductuales no se pueden atender como se atienden otros pacientes que están habituados al manejo. Por ende, así como los felinos es importante darle un espacio para ver si quieren salir, para que descubran, un paciente canino también lo debe tener. Por ende, cuando entra un paciente, ¿por qué abordarlo en forma inmediata? Si el manejo debiese ser dejarlo que huela, que sepa dónde está, frente a quién está, y por mientras abro su ficha, por mientras hago una anamnesis, por mientras recupero datos, el paciente va a tener el tiempo justo para poder entender dónde está. Evitar movimientos bruscos, evitar ruidos bruscos, evitar que abran la puerta en forma intempestiva, que los pacientes se asusten. No atender a la rápida. Y eso es importante, no solo para el paciente, sino que también para el cliente. Los manejos respetuosos, los manejos amigables, no solo tienen relación con dar un buen servicio clínico, también tienen relación con dar un buen servicio médico y un buen servicio humanitario para la familia. La gente que llega a una clínica normalmente llega con alguna emocionalidad de angustia, con algún miedo, llega desorientada. No llegan a vitrinear con el perro. No andan viendo matando el tiempo porque la señora anda en el dentista o porque alguien fue al súper. Llegan porque el paciente está afectado y eso también les afecta. Recuerden que hoy día nuestros pacientes ya no son ni el perro del patio ni el gato del techo. Hoy día nosotros atendemos y somos responsables por parte de la familia. La familia multiespecie ya hace mucho tiempo llegó y se instauró y el médico veterinario hoy día es mucho más que un médico. Terminamos siendo terapeutas emocionales, terminamos siendo psicólogos, haciendo un montón y escuchando un montón de historias.
Cuando las personas se relajan, cuando las personas bajan la guardia, cuando las personas sienten empatía y sienten respeto por lo que estamos haciendo y lo que ellos están sintiendo, la posibilidad de generar emociones más tranquilas en nuestros pacientes y tener mayor acceso a una buena anamnesis es mucho mayor. Y es mucho mayor tanto para tomar exámenes como para hacer procedimientos. Por ende, dense el tiempo y denle el tiempo. Fair Free, como dijo la doctora, o libre de miedo, nos cuenta que son manejos libres de miedo. Son manejos que lo que buscan es aliviar o disminuir esta triada que no se nos tiene que olvidar, que es la MAE, el miedo, la ansiedad y el estrés. ¿Esto a qué nos lleva? A que nuestros equipos van a dar un mejor servicio a cada uno de nuestros pacientes. Van a dar un mejor servicio tanto en lo físico, porque van a poder hacer mejores tratamientos, mejores mediciones, mejores manejos, pero también en lo emocional, porque van a ser mucho más empáticos, van a tener mucho más tranquilidad para poder trabajar. El entregar un mejor servicio mejora incluso el ambiente laboral dentro de la clínica. Tenemos menos accidentes, tenemos menos mordidas, tenemos menos arañazos. Somos mucho más claros en la lectura de nuestros pacientes. Somos capaces de tomar mejores frecuencias, somos capaces de tomar mejores exámenes. Hoy día, pacientes felices implican familias felices y familias felices implican clínicas felices. ¿Sí? Cuando trabajamos bajo este concepto, todos ganamos. El bienestar es la unión de esta salud emocional o mental con la salud física. Cuando una de estas trastabilla, todo se viene abajo. La doctora nos mostraba una imagen que era súper clara del otominio, donde arriba aparecían 4 ítems que bajaban a un denominador común, que era el dominio mental. Y el dominio mental era el que marcaba o era el barómetro de lo que llamamos bienestar. Los que trabajamos en etología, lo que hacemos es leer la conducta normal de un paciente que nos indica que algo no está funcionando bien. Y ese algo puede estar en nuestro paciente como puede estar en su ambiente. O también puede estar como algo aprendido de una acción traumática anterior por no tener este tipo de manejos. Si en el fondo, ¿quién se pone alegre cuando va al dentista? A nadie le gusta ir al dentista, saben que lo vamos a pasar bien. ¿Por qué un perro tendría que ponerse contento de ir a una clínica si no somos empáticos y no tenemos manejos amigables? La invitación es a que escarben, como dijo la doctora, que averigüen este símbolo. Ojalá lo pudiésemos ver bordado en la gran mayoría de los trajes clínicos de los médicos. Sin duda sería una veterinaria muy distinta. Los que somos padres buscamos a pediatras y a enfermeras pediátricas que sean muy simpáticas, que sean muy empáticas, que sean muy suaves, que sean muy querendones. Y buscamos que traten a nuestros niños como ellos tratarían a sus hijos. Cuando vemos Fair Free, no estamos tan lejos de eso. En Europa ya hay clínicas que se certifican equipos completos y hay programas donde la gente puede buscar a clínicas certificadas y están dispuestas a pagar un poco más por un servicio que le dé una calidad de un tratamiento emocional distinto, porque lo más probable es que la parte clínica y los protocolos clínicos sean muy similares. No va a cambiar la vacuna que ponen, no va a cambiar el antibiótico que prescriben, pero la forma en cómo se recibe el paciente y cómo se trata puede hacer la diferencia. Así que la invitación es a que se graben esta insignia, es a que busquen. Hoy día es mucho más amigable que antes, hoy día está en español, antes no estaba en español. Así que para los que no somos buenos para el inglés, hoy día tenemos la posibilidad también de hacerlo. Es muy amigable el estudiarlo, el certificarse, no es difícil. La invitación está hecha para todos los equipos, hay para guarderías, hay para médicos, es muy transversal. Y para integrar equipos clínicos también es muy transversal. El etólogo puede ayudar al cirujano a que la recuperación y el manejo y el abordaje de sus pacientes sea distinto. Sin duda sí, el etólogo y el que tiene un manejo de Fair Free puede ser un gran aporte en el hospital. Sin duda que sí. El etólogo puede ser un gran manejo en una guardería. Sin duda que sí. Entonces, la invitación, como dijo la doctora, no es a que todos sean especialistas en lo mismo, a que no todos se desarrollen en la misma área, pero el Fair Free no está guardado para los etólogos. El Fair Free es una invitación para todos los que están cerca del mundo animal. Doctor.
Muchísimas gracias, doctor Patricio. Muchísimas gracias, doctora Soledad. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Pero por supuesto, A todos nos gustó el parche de Fear Free. pero lo tiene que tener entonces los doctores en su casa aquí y usted también. Lo haremos. Bueno, les recuerdo, está la sección de preguntas y respuestas para que puedan escribir sus preguntas. Yo vamos a comenzar ahora con preguntas que tenemos escritas y que han ido haciendo durante la presentación. La primera pregunta está dirigida a la doctora Soledad, donde preguntan si hay más información acerca de la foto o de las señales que presentan los animales del miedo. Sí, yo gran parte de las imágenes que coloqué son sacadas del programa de Fear Free. Algunas están en libre disposición, que uno busca, por ejemplo, MAE o FAS, Fear Free como palabras claves te van a aparecer. Algunas no es muy buena resolución porque estas imágenes vienen adjuntas, como se llama, en el paquete del programa que tú tomas, ¿ya? De hecho, algunas hasta son pagadas como para que tú puedas imprimirla en alta resolución, pero al menos como para hacerte una idea, ya las podrías buscar en Google y te van a salir ahí varias cosas respecto al FAS, por ejemplo, al MAE, y con eso te sale también las imágenes de los gatos o perros mostrando típico, como les acabo de mostrar en la presentación. Y con respecto a las señales que tú mencionabas de los animales Ujú. de los distintos estados, ¿qué más nos podrías comentar sobre cómo poder identificarlo y qué es lo que podría o qué es lo que tendría que vincularse para o utilizarse constantemente para la buena consulta o el momento de la atención? Ojalá esto se pudiera tratar, se pudiera trabajar antes de que uno saliera de pregrado, ¿cierto? Después a veces cuesta un poco porque típico uno va trabajando y adquiere ciertas mañitas, ciertos hábitos, pero la idea, claro, estudiar etología como tal es un proceso largo. De hecho, para conocer estas señales, a todos yo creo que nos ha costado los que ya estamos más dentro de este mundo, pero hay manuales, por ejemplo, hay libros específicos de perros, de gatos, que muestran muy claramente con ilustraciones, y esas son fuentes de las cuales uno se puede guiar, uno puede aprender. Como todo, tampoco no son los libros, ya hay muchas instancias de formación. Estamos nosotros también que podemos ayudarle. De hecho, muchos colegas nos preguntan, piden que los guiemos, porque, claro, los libros o los papers a veces, o inclusive en los mismos videos, no sé, tutoriales, pueden estar las cosas, pero siempre va a faltar esa parte, ¿cierto?, de la experiencia para poder asimilar, para poder digerir mejor esa info. Así que sí, hay bibliografía, yo creo que de sobra. eh, Hay cursos también como estos que se pueden hacer, pero también si necesitan partir por algo, yo creo que igual estamos ahí para que podamos orientarlo un poquito. Muchísimas gracias, doctora Soledad. Ujú. Otra pregunta que está dirigida bueno, a los dos, que pueden, dependiendo el enfoque que se le vaya a dar a las dos especies. Las feromonas podrían ayudar también a que los perros o gatos sean más amigables con perros de su entorno o gatos de su entorno, por ejemplo, para sacar a pasear o convivir. Doctora, o voy. Ah, sí, sí. Mira, ¿qué pasa con las feromonas, al menos Adaptil, que es como la feromona más comercial? Hay otras marcas, pero como esa es la más conocida, la primera que salió. Eh, No es un efecto directo, o sea, no es que el perro, el otro perro llegue y diga, oh, tienes una feromona, eres más amigable, sino que la misma feromona al mismo individuo que la aporta, ¿cierto? Que la tiene ahí, va a ayudar obviamente a que esté más tranquilo, esté más confiado. Y obviamente un perro más confiado, más tranquilo, va a mostrar mejores señales o mejores estrategias a la hora de relacionarse con otros. Ya no es un efecto directo, como que ande así con una nubecita de feromonas y que los otros, uy, la capten, ¿no? Sino que es eso, ¿ya? Y de hecho los perros en su comunicación son bastante claros entre ellos. Que nosotros no lo veamos es otra cosa, porque nosotros la mayoría de las veces no lo vemos, no podemos captar, pero ellos para poder mostrar sus señales de buena forma y el otro para poder captarlas, sí necesitan estar en un estado tranquilo, calmo.
¿Mm? Bueno, como para complementar un poco, recuerden que la feromona no es más que un mensaje químico. Ujú. Y hay distintos tipos de feromonas. No es que todas las feromonas tampoco lleven los mismos mensajes. Y las feromonas se liberan también dependiendo de distintos factores. Por ende, cuando hablamos de feromonas de apaciguamiento, lo que buscamos es un coayudante que permita que el paciente tenga un estado de calma que lo pueda encontrar quizás con un poco más de facilidad. Pero cuando el gatillante ambiental es más fuerte, no hay feromona tampoco de que sea capaz de sobrellevar esto. Por ende, si la pregunta es, ¿con el uso de feromonas un paciente puede tener mejores relaciones sociales? Debiésemos decir abiertamente que no, que la feromona no lo va a ayudar a tener mejores relaciones sociales. En el caso de un perro que sale a pasear, como dijo la doctora, con un collar de adaptil, porque va a depender de muchos otros factores. Y en la clínica diaria, que es lo que estamos hablando hoy día, nos pasa mucho que la gente nos comenta de que, pucha, yo usé feromonas y no me funcionó bien, porque muchos creen que con la feromona tienen gran parte de esta situación un poquitito controlada, pero es una parte de la tarea. La feromona nos ayuda, pero nos ayuda para que podamos hacer otras acciones. Quiero agregar ahí una cosita también. Justamente tú ahí dijiste algo muy importante. Estos son productos de fácil acceso, de fácil compra, las podemos comprar hasta online. Y por lo mismo se ha visto como digámoslo, un uso a veces un poco inadecuado, ¿ya? Y ahí como médicos veterinarios tenemos que tener, no solamente etólogos, sino que también los generales tenemos que tener mucho criterio. Porque, ¿qué es lo que pasa? Claro, a veces nos confiamos mucho. El prospecto de Adaptil, por ejemplo, dice, no sé, que puede ayudar a la ansiedad, en algunos casos agresividad, modifica conducta, pero ¿cuáles? ¿Ya? Eso es lo que también hay que saber. Tenemos que tener esa base sí o sí. Justamente como decía Patricio, hay gatillantes que a veces pueden nublar, bloquear emocionalmente a nuestros pacientes y ahí tenemos que saber cómo funciona una feromona. A veces no sabemos cómo funciona una feromona, y las feromonas tienen pasos, tienen lugares donde son asimiladas, ¿cierto? Y que si un paciente está en un estado, para eso le servía la escala MAE, ¿cierto? Si está en un estado 3, 4, 5, no va a funcionar, no va a funcionar, pero tenemos que saber reconocer justamente en qué estado está. Y obviamente, pacientes que tienen trastornos severos, complejos, también deberíamos saber qué es un trastorno en relación a un problema simple para poder recomendar o no este tipo de producto. ¿Mm? Es un Muchas buen gracias. coayudante. Claro, sabemos que hay varios coadyuvantes entre los eh, que se pueden utilizar, ¿cierto? Así es. Eh, Además de las feromonas, ¿existen otros coadyuvantes que podamos utilizar que no sean farmacológicos? Sí, hoy día tenemos en comercio un montón de nutracéuticos que nos pueden ayudar, eh, desde snacks que se ocupan, que dicen Calming afuera, de distintas marcas, pero todos tienen el apellido Calming. Multiva Calming, y hay otro Calming, melatonina también le dan a algunos pacientes, y es lo que decía la doctora. Hoy día tenemos desgraciadamente al doctor Google en su mega consulta, que es de receta muy fácil. Entonces preguntan y aparece y le empiezan a dar. Una de las gracias de los nutracéuticos, por suerte para nuestros pacientes, es que tanto daño no le van a hacer, porque son normalmente productos más naturales, pero efecto tampoco van a encontrar muchos de ellos. Entonces, cuando hablamos de problemas conductuales, tenemos que entender de qué es una conducta anormal frente a alguna situación del medio. Y tenemos que entender qué es lo que lo provoca, cómo reacciona, cuándo gatilla, cuánto le dura, qué hace después. Hay todo un tema que rodea esto. Entonces, no es lo mismo un miedo que una fobia. Entonces, tratar a un paciente con miedo es una cosa, tratar a un paciente con una fobia es otra. Y la caja dice, para fuegos artificiales, para fiestas. Y la gente va y le mete esto y piensa que con eso estamos listos para el 31 de enero. Y no es tan así.
las terapias conductuales tienen varios puntos que abordar. Está la modificación conductual, está la farmacia, en algunos casos está lo quirúrgico, en otros casos es súper importante no olvidar lo médico. Si hay muchos problemas conductuales que derivan de problemas médicos y que no los ve el etólogo, lo tiene que ver el médico general. Hay dolores crónicos, hay problemas cognitivos seniles, hay problemas de tumoraciones, hay problemas endocrinos que generan desbalances que llevan al paciente a tener problemas conductuales y que ahí lo que no necesitan un psicofármaco, tampoco necesitan una feromona. Ahí lo que necesitan es que el médico general determine de dónde viene el problema. Entonces, por eso esto es una terapia multimodal y por eso trabajamos en equipo también que están compuestos por distintos especialistas. No trabajamos solos. Voy a agregar una cosita. Qué bueno que comentaste la última parte de dolor, porque como médicos veterinarios en la clínica hay un tema que tenemos un sesgo a veces de que todo paciente que tiene una conducta justamente problemática viene justamente de un problema conductual y no siempre es así. Son manifestaciones conductuales. Nos ha tocado, y Patricio ahí también me dará la razón, que muchos pacientes nos llegan con problemas conductuales, en realidad estaban enfermos, enfermedades que no se diagnosticaron en primera instancia, que no se indagó un poco más solamente porque el perro mordía, listo, lo mandamos al etólogo, ¿ya? Y el médico veterinario de clínica es el primer paso, el primer estandarte que tiene que saber cuándo derivar, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a perder tiempo también al tutor y plata, ¿ya? Porque a veces lo tenemos que volver a rebotar ahí donde el médico veterinario generalista para que termine en el fondo de diagnosticar y de tratar ese problema. A veces, ¿qué pasa? Que nos quedamos con que el paciente, ¡pum!, ya no tiene problema conductual. Eso era todo, ¿ya? Entonces, es un camino largo, es un camino complejo, y no nos confiemos tanto, por ejemplo, en el tema de los productos que venden y en los mismos fármacos, claro que sí, porque hay que saberlo usar con mucho criterio, con mucho conocimiento. Muchísimas gracias. Una pregunta personal. Ujú. Dentro de sus Personal. dentro de sus consultas, ¿ustedes mantienen algún tipo de feromona constantemente en el ambiente para que cuando llegue su paciente esté más tranquilo o calmado en un ambiente más relajado? ¿O no llegaría a surgir efecto? En el mundo felino, sí, doctor. En el mundo felino es mucho más habitual que los médicos que se dedican a medicina felina tengan mayor dedicación y le den mayor valor a la parte conductual y a la parte ambiental de sus pacientes. En los hospitales de felinos manejan iluminación, feromonas, bajo ruido, tienen un montón. En el de canino yo he visto que es menos. Hoy día tengo la suerte y la felicidad de escuchar cada vez más seguido que piden que los cachorros vayan con un olor propio, que lleven una mantita, que lleguen con un olor propio a la consulta, que le lleven premios. También se está haciendo mucho más habitual que le lleven y en las consultas también hay premios. El tema de la feromona es más en gato que en perro bajo mi percepción. Doctor, Sí, mira, yo he visto justamente lo mismo que pasa con lo mismo que comenta Patricio, y a la hora de justamente usar feromonas, pero tampoco es de confiarse, porque ahí viene lo que igual tú estabas hablando hace un rato, la anamnesis previa a la llegada a la consulta, porque si no, no va a funcionar. Lo mismo pasa en perros. De hecho, no sé si, creo que no ha salido nada al respecto, pero las feromonas en los gatos andan mucho mejor en cuanto como a eficacia, si comparamos casos muy similares, ¿cierto? Y estados de estrés, miedo, ansiedad, eh, en gatos que en perros, ¿ya? Y probablemente sea también porque igual en gatos se cuenta con más variedad y con, en el fondo, un uso también más sostenido y se ocupan antes, eso igual. Porque, por ejemplo, el adaptil se tiende a ocupar en estados ya que son muy intensos a nivel emocional, a nivel conductual.
por eso ya no van a funcionar tampoco. En el gato se hace más como preventivo, por eso igual tiene un efecto mayor y son más conocidos. Doctor, Doctor, es que dijo la palabra clave la doctora. Yo creo que es otro concepto que también tenemos que ir, cuando nos dan estos espacios, tenemos que ir haciéndolo, que vaya sonando un poco más en los equipos médicos. Los etólogos no debiesen ser parte de un equipo multidisciplinario para atender a pacientes con problemas conductuales. Los etólogos debiesen estar implícitos en los departamentos de medicina preventiva, debiesen ser parte de la consulta de los cachorros, debiesen ser parte de las clínicas que tienen guarderías, debiesen ser parte importante de donde hay hospitales, porque hay muchos problemas conductuales que son total y completamente subdiagnosticados y normalizados por los médicos. Este cachorro que no topa el mesón de atención, que está todo el rato en brazos de la tutora, que la tutora no lo deja, que se puede hacer un buen chequeo, muchas señales que los cachorros y los perros dan y que pasan por alto los equipos, y el perro dio 20 señales de que no lo molestaran y después lo acusan al pobre de que era mañoso. Entonces, normalmente en los equipos llevan al etólogo, como dijo la doctora, cuando el problema ya escaló y cuando ya no hay tan como fuera de control, cuando hay una demanda del edificio por ruido molesto, incluso por maltrato animal, porque un cachorro llora mucho, porque mordió al hijo o mordió al vecino. Ahí pasan al etólogo. Pero el problema ya se instauró. Si pudiésemos poner programas de medicina preventiva conductual y que los tutores o las familias tenedoras de perros de sobre 35 kilos entendieran de que un perro enojado o un perro exaltado, un perro reactivo, un perro asustado, con 35 kilos va a ser muy difícil de que lo puedan manejar y que lo tienen que enseñar de antes en base a refuerzos positivos y tienen que generar vínculos sanos, que los perros tienen que aprender a estar solos, que no pueden vivir siempre en compañía, que los perros tienen que olfatear, y son detalles que cuando los conversamos quizás todos lo tienen claro, pero cuando uno escucha la consulta muchas veces pasan por alto. No muchísimas olvidemos, gracias. te quería agregar una cosita, no olvidemos que la ansiedad es por lejos el problema más frecuente en perros y gatos. Y la ansiedad no empieza al año, empieza a los 3, 4 meses. Si pudiéramos saber un poquito más, formarnos más justamente en la parte preventiva y en la parte de esquimiatría o la pediatría veterinaria, estaríamos quizás ayudando muchísimo porque gran parte de la casuística ya no son cachorros, al menos en lo que yo hago. Tristemente los casos ya son desbordados, severos al año de vida o inclusive menos. Ya eso nos está hablando de que estamos haciendo cosas mal, que nos están faltando muchas cosas. Ujú. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Geraldine Rojas nos pregunta, bueno, dice, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. ¿Qué opinión tienen de esta moda de llevar a los gatos a las tiendas pets o a las ferias expo como visitantes de estos espacios? Uy, sí, Eh, es una buena pregunta. La verdad es que desde la perspectiva etológica y obviamente apelando al bienestar, no se recomienda para nada, ¿ya? Yo siempre le hago la comparación a los tutores que un gato es como una plantita que está enraizada en su ambiente, está tranquilamente ahí feliz. Sacarlo simplemente por un capricho del humano o por humanizarlo, porque ahí estamos humanizando, ya pensar que, ay, que el gatito vaya a conocer amigos, eso pasa en los niños, los humanos, excepto en los adultos, pero en un gato puede resultar en una catástrofe a nivel físico y a nivel mental, a nivel conductual. No olvidemos que de hecho el gato, cuando tiene problemas conductuales, inmediatamente se arrastra con algún tema físico también. Hay gatos que tienen problemas urinarios, la lipidosis hepática, dejan de comer, pierden mucho peso. Entonces, pues desde el punto de vista del problema este en sí, tenemos que también saber y decirle a los tutores, humanizar no es solamente pintar al perro, al gato de colores, ponerle una ropa, ¿ya? Humanizar es también extrapolar
pensamientos, ideas, acciones que son propias del humano. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, tenemos que saber muy bien qué es una humanización negativa en este caso, porque no todas las humanizaciones también son tan negativas, tan terribles como se dice, pero no, aquí en este caso, de ninguna forma. A menos que fuese algo totalmente necesario, no. La verdad que cuando hablamos de bienestar en animales de compañía, intentamos explicar que conseguimos mayor bienestar y no solo en perro y gato, también invito a abrir un poco este abanico porque hablamos de hámster, de erizos de tierra, entendiendo cuál es su conducta más natural. Entonces, cuando nos preguntan por gatos, ¿cierto? Piensen a qué hora un gato se activa. Un gato se activa en la noche, no se activa en el día. El gato no se lleva bien con la temperatura alta, no se lleva bien con mucha luminosidad. El gato es un animal que por esencia es nocturno, es lo primero. Lo segundo es que el gato tiene dos conductas que no se las podemos quitar porque ahí es donde nacen gran parte de sus problemas. Y es la huida y el esconderse. Un gato que no puede huir y que no se puede esconder frente a un episodio estresante del medio es un gato que se empieza a traumar y empieza a tener una reactividad normal y empieza a tener problemas. Por ende, sacarlo a pasear, aunque sea por la playa, sacarlo a pasear por el parque, con un arnés, con una correa a ras de suelo de día, va total y completamente contra la conducta natural de un felino. Que se pueda acostumbrar y que tenga estados que se vean de más calma frente a eso, podría ser. Lo que no implica que tenga un estado de bienestar, porque muchas veces los humanos cuando estamos asustados también nos quedamos calmos y no salimos corriendo y no nos ponemos a gritar, sino que tratamos de pasar inadvertidos. Entonces, el gato, todos los médicos promueven de que tenga una vida indoor. Y la vida indoor no es castigarlo, la vida indoor no es someterlo a una prisión, a una cadena perpetua. Ahora, el gato tiene una vida indoor en un ambiente que debe ser bien gatificado. No pedimos de que el gato viva como los humanos ni que los humanos vivan en una gatera. Pero tenemos que tener un equilibrio cuando decidimos formar una familia multiespecie. Porque la familia multiespecie está hecha de especies distintas con necesidades distintas. Por ende, para que todos vivan bien, todos deben tener su espacio. Y tenemos que respetar las conductas más básicas, que en el caso del gato, como les digo, es huir y esconderse. Si no le dan eso, ya partimos mal. Perfecto, mira, aquí Paula nos pregunta, ¿y si se acostumbra al gato desde los 4 meses de edad, se llegan a acostumbrar? Porque eso se realiza en otros países y es como algo que viene de fuera. Ojalá, inclusive antes, porque los gatos tienen un periodo de socialización que va desde la segunda semana hasta la séptima y la novena. Y también, obviamente, el periodo de socialización a veces está súper sobrevalorado. O sea, sí, también hay que tener en cuenta que un gatito que pasó por eventos traumáticos y todo, a lo mejor su socialización, por mucho empeño que le pongamos, igual va a ser difícil. Entonces tenemos que enfocarnos sobre todo en los 3 primeros meses. Después, a los 4 o 5, no quiere decir que sea imposible, pero va a costar un poquito. Y de hecho, a partir ya de los 4 o 5 meses, igual a veces ya se empiezan a notar algunos problemitas que son más serios. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que ya no es socializar, ¿ya? A veces ya tenemos que entrar a hacer igual un poquito de terapia. Por lo tanto, nuevamente el llamado, claro, es a prevenir, empezar lo antes posible. Los gatitos avanzan muy rápido en su maduración y después tienen un gran periodo también de aprendizaje, ¿ya? Por eso se divide como en tercios cada etapa. Debieran estar, ojalá saliendo del nido a los 3 meses, cosa que hoy por hoy es casi imposible. Entonces, sí, 4 meses y antes, si se pudiera. Muchas gracias. Preguntan también, ¿preparar a los canes para terapias asistidas con animales genera algún grado de estrés o sería más bien beneficioso para ellos? Es que lo que pasa es que no todos los canes tienen la posibilidad o la capacidad de ser buenos animales de terapia asistida. En el fondo, a título muy personal, yo creo que todo animal de compañía termina siendo un animal de contención emocional, al menos.
porque no hay familia o niño o adulto que no le hable a su perro y a su gato, que no se sienta mejor cuando tienen contacto visual, que no disfrute el ronroneo. Los animales de compañía tienden a generar muchas emociones positivas. Hay muchos estudios que muestran cómo se regula la presión en la tercera edad cuando tienen gatos, cómo los acuarios también ayudan. Entonces los animales de por sí podrían ser una terapia, pero para considerar que un animal va a ser un perro de trabajo en el fondo y va a ser un perro de terapia trabajando, hay que entender de que tiene toda una selección y hay una selección genética de por medio y hay una evaluación, porque no todos los Golden Retriever y no todos los labradores son buenos. No todo, hay ciertas razas que están destinadas para ser buenos en ciertas tareas, pero dentro de esa raza también hay algunos que no cumplen. Dentro de los que cumplen, si se hace un buen trabajo de educación para el trabajo, ellos incluso hasta lo disfrutan, respetando tiempo, igual como trabajamos los humanos, respetando tiempo, respetando forma, pero no es un castigo para un perro o una condición de estrés servir como un animal de terapia asistida. Sí, ahí agregar una cosa, porque claro, existe como la idealización de que vamos a buscar al perrito de la calle, convirtámoslo en un perro de terapia, de asistencia, pero no todos tienen esa capacidad, no todos, porque hay que fijarse en dos cosas fundamentales, la plasticidad cerebral, que es la capacidad de adaptación, y los perros de terapia tienen una plasticidad, pero enorme, porque se tienen que adaptar, tienen que sacar estrategias a cada rato, tienen que tolerar muchas cosas que otro perro, por un tema normal, natural del perro, no lo toleraría. Entonces, esa es una característica que no todos tienen, ¿ya? Y la otra también es la resiliencia, o sea, la capacidad de sobreponerse a las adversidades, porque estos perritos no siempre tampoco tienen situaciones en las cuales se pueden estresar. Sí, no, no todo es como rosa para ellos, ¿cierto? Pero tienen que tener una capacidad muy rápida de volver a sobreponerse porque tienen que seguir haciendo cosas. Entonces, si se reúnen esas características, claro, el perro obviamente va a tener un mejor desempeño y no va a pasarla tan mal, ¿ya? Porque tristemente, a veces sin saber, sin tener los conocimientos, se pone a un perro en esta posición, pero no tiene las capacidades. Y ahí sí que vamos a tener un perro sufriendo, ¿ya? Porque no es obligación que todos los perros los sean de terapia y ya los profesionales, a eso me refiero. Por lo tanto, tenemos que saber quién es y cómo se hace bien esto, ya para no entrar en improvisaciones, porque hemos visto tristemente que sí hay perritos que la podrían pasar muy, muy mal solamente por un tema nuestro, ¿cierto? De querer incluirlo. Doctor, para terminar la idea de la doctora, porque nos centramos en responder en base a las capacidades del perro, pero también hay un tema que los perros de trabajo están rodeados por un equipo de humanos que les enseñan a trabajar y que lo mantienen trabajando. Y hay perros que pueden tener muchas capacidades, pero no todos los humanos que los entrenan tienen las mismas capacidades. Por ende, para que el paciente tenga una condición de bienestar como animal de trabajo, es vital de que cumpla ciertos requisitos de mantenerse concentrado en su labor, responder de buena forma, no salirse con otra cosa que no, pero que también el equipo de adiestradores, de entrenadores que trabajan con él, sepan sobrellevar este entrenamiento de buena forma. Y eso también puede ser una pieza fundamental a la hora de responder si un paciente se estresa o no se estresa siendo un animal de trabajo en general, más allá que sea de contención emocional o de asistencia u otro. Muchísimas gracias. No sé si alguna persona tiene alguna otra pregunta que quiera hacerla por el- la sección de preguntas y respuestas. Sí. Em, Tamara Ormeñu. Sí, buenas tardes. Consulta, tengo un caso de un perrito con mucha ansiedad. Juguetón, no llega a ser agresivo. Se come todo lo que encuentra, pero ya tiene 4 años. ¿Será bueno medicarlo antes y después empezar con etólogo o directamente etólogo? Ya pasó por médico general, es sano y tiene problemas de conducta. Es ¿Parto yo? que, sí, doctora, Ya. Sí, mira,
hay una cosa que nos hemos olvidado mucho en veterinaria en general, es de llegar a hacer un diagnóstico, o al menos un prediagnóstico. En eso estamos fallando mucho, no estamos dedicando a tratar signos nada más, ¿ya? Y eso está mal, obviamente, porque podemos estarnos saltando un montón de cosas. Por ejemplo, si tú aquí revisas ansiedad, ok, pero ¿por qué es la ansiedad? A veces me dicen muchas veces, por ejemplo, que un perro es ansioso, en realidad al evaluarlo no era ansioso, tenía problemas, no sé, de hiperactividad, a lo mejor hipersensibilidad, no era una ansiedad como tal. Entonces, si no conocemos bien el tema, el caso, en el fondo no llegamos a un buen diagnóstico, ¿ya? El tema de medicar ya se hace complicado, porque se pueden entregar otras opciones, manejo sobre todo, pero el tema de medicar requiere muchísimo razonamiento clínico a la hora de poder entregar un fármaco adecuado, si bien tenemos poquitos al alcance nuestro, pero tenemos que saber bien en ese caso qué fármaco, cuánto tiempo, por qué. Y las dosis de los libros obviamente nos entregan una referencia, pero cada uno tiene que ser individualizado. Por lo tanto, aquí la opción sería derivarlo y ojalá con los exámenes que le hayan tomado. eh, el tema solamente de la inspección ocular o de ver que por fuera está bonito, la verdad es que también no nos quedamos con eso, porque sabemos por experiencia que a veces problemas como estos, por ejemplo, lo que dice ahí, se come todo lo que encuentra, perros así tienen por excelencia comorbilidades digestivas. Y no se notan, porque no solamente, o sea, no van a tener ni vómitos ni diarrea, pero a veces pueden tener otros problemas silentes ahí que están eh, poniéndole un poquito de aderezo, ¿cierto?, a todo este problema conductual. Por lo tanto, también se hace necesario ahí que tengamos una comunicación con el médico veterinario que lo deriva, ¿ya? Así que la recomendación en resumen sería derivarlo a etólogo clínico, que se dedique obviamente a este tipo de trastorno, igual nos dedicamos a cosas distintas en algunos casos, y desde ahí tener un contacto, si tú eres la médico veterinario tratante, ¿cierto? También establecer un contacto. Patricio ahí me dirá, ¿cierto? Que qué bonito, qué bueno es cuando uno puede tener un contacto fluido con el veterinario de cabecera que está derivando, ¿cierto? Para no trabajar solos, para no estar perdido y sobre todo para no estar remando eh, por lados contrarios. Ujú. Yo tengo la suerte, doctora, de ser parte de que me integraron, me tomaron a mí grandes equipos de médicos. De hace mucho tiempo trabajo siempre rodeado de equipos de Ujú. médicos. Ni siquiera es que trabajé con mi equipo en lo que me hacen parte están conformados por médicos que también tienen áreas de desarrollo. Entonces hace que poder llevar a estos pacientes y poder hacer el seguimiento que corresponde sea muy diferente. El hablar de terapia, de fármaco en conducta, hay que recordar, como dijo la doctora, no es una receta de cocina, no todos metabolizan igual, no todos necesitan la dosis que dice el libro, por eso se entra de a poco y se sale de a poco, por eso muchas veces vamos saliendo y tenemos que volver a entrar. Son terapias largas. Muchas veces, al ver cambios conductuales dados solo por fármacos, las familias tenedoras dejan de hacer trabajo de modificación conductual y se quedan solo con lo que les entrega el fármaco. Entonces, al retirar el fármaco, estamos donde mismo estábamos o más atrás de cuando estábamos al inicio. Entonces, hay un montón de cosas que se van viendo. Los fármacos, a título muy personal, los usamos. Sabemos que existen. Hay más de lo que habían antes. De hecho, se nos ha abierto un poquitito más el abanico, pero no son el secreto para ayudar a un paciente con problemas conductuales. Y no es solo en conducta. La verdad es que si salimos de conducta, que es lo que nos trae hoy día, y vamos a dermatología, no voy a estar dando corticoides para que no se rasque. En conducta es lo mismo, no voy a estar dando un ansiolítico para que disminuya una conducta. Tengo que ver por qué se rasca y acá tengo que ver por qué está ansioso. Entonces, no es muy distinto. Tomar fármacos podría tener efectos colaterales también, podría tener efectos con otros fármacos que pudiese estar tomando un paciente. Por eso es importante trabajar en equipo, por eso es importante tener exámenes, por eso es importante tener exámenes seriados también y ir viendo cómo funcionan. Entonces, los fármacos, como en algún momento lo dije, de las feromonas, se agradecen porque ayudan, sin duda ayudan. Son una pata de esta mesa. Y sin esa pata la mesa podría quedar coja, pero no son
la pata única. Hay 3 patas más que ver y que son importantes. Y de verdad, para todos los médicos que nos están escuchando hoy día, la base del éxito de estos tratamientos no radica en el etólogo, radica en su médico tratante. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar juntos, tenemos que acostumbrarnos a tener comunicación, tenemos que acostumbrarnos a tener buenas fichas clínicas. Y así es como podemos conseguir dar mejor bienestar a un paciente en clínica, que es el título de hoy día. Pero trabajando solo, un etólogo solo, le cuesta mucho. Un médico solo también le cuesta mucho. Muchos tratamientos fallan justamente porque no hay apoyo de la parte general o porque hay discordancias, ¿no? A veces, claro, y ahí el tutor obviamente queda en tierra de nadie y muchos tratamientos se terminan abandonando. Entonces, si el trabajar en equipo es una clave, nos cuesta harto en veterinaria, pero tenemos que irlo desarrollando, ¿ya? Sí, tenemos que ir. Ahora, otro de los temas que chocamos mucho es con la frustración de la familia, También. porque esto es un tema que es muy desgastante emocionalmente y de repente nosotros también como médicos tratantes se nos olvida un poco y nos baja un poco la empatía, porque nos toca evaluar a una familia en el rato que hacemos el control o en el rato que hacemos la primera evaluación, pero ellos vienen arrastrando noches malas, vienen arrastrando ansiedades particulares por lo que está pasando, peleas en el grupo familiar que son a causa del paciente, que yo te dije, que tú fuiste, que este no hace caso, que oh, es terrible. Entonces, al no ver un resultado rápido, es un tratamiento que tiene muy poca adherencia. Y es otra de las grandes, otro de los grandes problemas que tenemos. Por eso es importante que funcionemos en equipo. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero hacerte, muchas veces nos vamos a preguntar cómo se pueden formar, cómo se pueden actualizar. Nosotros estamos compartiendo, como todos los años, una serie de webinars en bienestar animal y etología aplicada. ¿Por qué? Porque la facultad tiene el magíster en bienestar animal y etología aplicada. Ambos doctores son partícipes, son profesores de nuestro programa, donde ustedes podrían, donde nosotros hemos generado una malla y una red de conocimiento fortalecido por grandes especialistas como los que hoy tenemos, especialistas nacionales e internacionales en diferentes especies, para que se puedan ir capacitando y hasta lograr y obtener el grado académico correspondiente, ¿no? Van a poder conocer gente, profesores y compañeros de Chile y del extranjero. Y bueno, también les comento que esto es en línea, con clases sincrónicas, más actividades que se le otorgan. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que estarían todos aplaudiendo si fuera en vivo, para agradecerle a la doctora Soledad y al doctor Patricio que nos están mandando aplausos como señales, como reacciones. Se les agradece muchísimo toda la entrega de conocimiento y la amabilidad que tuvieron hoy para entregarnos todos sus aportes, ¿sí? Se les agradece nuevamente, doctora Soledad, doctor Patricio, muchísimas gracias por su participación, y a todos los que estuvieron presentes los dejamos atentos a nuestras redes sociales para los próximos seminarios que vamos a estar realizando. ¿Mm? Que tengan un excelente fin de semana, un Ustedes final de año también. excelente.